Hola, bueno, buenas noches. Yo soy Mariano Castoldi, soy cardiólogo de la unidad coronaria del Sanatorio de Diagnóstico y la invitación de hoy es para hablar del postoperatorio inmediato normal en cirugía cardiovascular. La idea es hablar de los aspectos generales del postoperatorio, de la recepción del paciente, la monitorización y el manejo hemodinámico habitual en estos pacientes. Bueno, el postoperatorio en realidad, la recuperación de la cirugía cardiovascular inicia en el preoperatorio del paciente, que de ahí es donde vamos a obtener la primera información que viene del paciente respecto de la enfermedad que padece el paciente, si es una enfermedad coronaria, un paciente valvular, una patología de la aorta. Un dato fundamental que influye mucho en el pronóstico de estos pacientes es la función sistólica del ventrículo izquierdo del paciente y las comorbilidades que este paciente tenga, las medicaciones que usa, las alergias. Toda esa información el recuperador ya la debe conocer desde antes de la cirugía. Estoy como aturdido, puede bajar ahí. Y en el postoperatorio inmediato, el médico encargado de lo que es la recuperación de la cirugía debería estar presente ya desde el intraquirófano para poder tener información del cirujano y del anestesista respecto al tipo de procedimiento, respecto a la calidad de los conductos arteriales y venosos o el tipo de válvula, si es una cirugía valvular, las características del procedimiento operatorio, el tiempo de bomba, el tiempo de clampeo, si el paciente presentó alguna complicación, si está recibiendo alguna medicación, inotrópicos o vasodilatadores, los laboratorios intraoperatorios y las instrucciones, algunas instrucciones específicas que pida el cirujano respecto al cuidado postoperatorio del paciente. Y es así que después, desde el quirófano, el paciente va a ser trasladado a la unidad de recuperación de cirugía cardiovascular. Ese traslado es fundamental, que sea continuamente monitorizado, monitoreo del electro, la presión, la saturación, las drogas sean manejadas con bombas, incluso durante el traslado, con bomba de infusión y el marcapaso transitorio conectado. No tiene ningún sentido aplicar velocidad en el traslado si el traslado es a ciegas, el traslado tiene que ser bajo monitoreo. Y así el paciente va a llegar a la sala de recuperación, donde es fundamental mantener un orden en la conexión, llevar siempre ese orden y siempre en el mismo orden, donde primero lo vamos a conectar al respirador, debemos evaluar los movimientos del tórax, la ocultación en la entrada bilateral de aire, la oximetría del pulso, después vamos a conectar las líneas de presión, después el monitor del electrocardiograma, los drenajes torácicos por gravedad, el marcapaso transitorio, y recién ahí vamos a confirmar o reajustar la medicación y colocaremos la cabecera de cama a unos 40 grados. Y así, cuando vamos a evaluar el paciente en el postoperatorio inmediato, lo vamos a hacer por diferentes, lo podemos dividir en módulos, donde el primero es el aparato respiratorio y el control del dolor. Después el módulo hemodinámico de las presiones, el control del electrocardiograma, el control de los drenajes y los sangrados, la diuresis y temperatura, la sonda nasogástrica, vamos a evaluar la necesidad de profilaxis antibiótica y profilaxis antiarrítmica, los controles de laboratorio y la radiografía de tórax. Así, en el primer módulo, que sería la parte respiratoria del control de dolor, en la evaluación, como decíamos recién, una vez que el paciente está conectado al respirador, debemos evaluar la simetría en la auscultación y la entrada bilateral de aire. Estos pacientes pueden tener una ligera asimetría, sobre todo si es una cirugía de revascularización cardíaca donde hubo apertura de la pleura izquierda, pueden tener algo de derrame pleural izquierdo, tener una leve hipoventilación a la base izquierda, pero es fundamental evaluar y mantener siempre una saturación por encima del 95%. El uso del oxímetro de pulso es muy útil tanto para evaluar la saturación como es un indicador del estado de la perfusión del paciente.
ya que si el paciente no tiene una adecuada perfusión, el saturómetro no va a censar y nos puede ayudar en eso. Pero si bien nos da un control continuo de lo que es la saturación de oxígeno, nunca reemplaza los datos que nos aportan los laboratorios de gases en sangre. El paciente va a ser conectado al respirador. Lo habitual, el modo es ventilación controlada por volumen, salvo en algunos pacientes que tengan una distensibilidad pulmonar reducida, que puede ser controlado por presión, pero lo habitual es controlado por volumen, un volumen TIAL de 8 mililitros a 10 mililitros por kilo, la frecuencia respiratoria entre 10 y 12, una PIP de 5, y inicialmente arrancamos con la FiO2 siempre en todos los pacientes en 100%, luego cada 30 minutos podemos ir bajando 80%, 70%, hasta tratar de llegar por debajo de 60%, llegar a un 50%, pero siempre manteniendo la saturación por encima del 95% y la PO2 por encima de 80%. Luego, en la evolución del paciente, nuestro objetivo va a ser llegar a la extubación de ese paciente, lo cual normalmente se hace una extubación temprana, que es entre las 8 y 12 horas. Hay algunos protocolos de Fast Track que hacen una extubación prematura, cerca de las 4 horas. Nosotros no lo utilizamos, eso tiene algunos inconvenientes. La extubación prematura aumenta el tono simpático del paciente, provoca hipertensión, taquicardia, lo que puede dar isquemia, y aumenta el consumo de miocárdico de oxígeno, y además la hipertensión incrementa el riesgo de sangrado en el paciente, y por otro lado causa mayor dolor torácico, lo que lleva al paciente en la evolución posterior a tener hipoventilación con mayor cantidad de telectasias y de saturación de oxígeno. Vamos a iniciar el weaning, obviamente, cuando el paciente se despierta ante un estado verbal, tiene una adecuada reversión del bloqueo neuromuscular. Los tubos de drenaje tienen un drenaje menos de 50 mililitros por hora, tienen una temperatura corporal adecuada, está estable hemodinámicamente y tiene una gasometría arterial también adecuada. Iniciaremos el weaning y posteriormente, alrededor de las 8 o 12 horas, con un paciente ya que está despierto espontáneamente, con una buena mecánica respiratoria y unos gases en sangre adecuados, podemos proceder a la extubación. Después de la extubación, en algunos centros se utiliza el BNI rutinariamente en los pacientes recién extubados. Esto en cirugía cardíaca no hay ninguna evidencia que eso disminuya el riesgo de reintubación, por lo tanto no es necesario hacerlo de rutina. En algunos pacientes con antecedentes de POC o asmático puede llegar a ser útil, pero no rutinariamente el BNI después de la extubación. Y en esto juega un papel fundamental lo que es la analgesia y sedación, ya que el paciente con dolor torácico, como veíamos hoy, lleva a tener mayor hipoventilación, atelectasia, desaturación y a hipertensión y taquicardia, con aumento del consumo de miocárdico de oxígeno, aumento del riesgo de sangrado. Mientras el paciente está en el respirador, lo podemos mantener con fentanilo, con midazolam, con propofol, hasta que decidimos la extubación. Una vez que el paciente es extubado, es fundamental mantener una adecuada analgesia o con morfina en dosis bajas, o puede utilizarse también ketorolac. Lo habitual es usar protocolos a demanda del paciente, pero es fundamental que el paciente no tenga dolor. Luego del módulo de la parte respiratoria vamos a ver la parte hemodinámica. ¿Cuál es el principal objetivo hemodinámico en el postquirúrgico inmediato de un paciente con una cirugía cardiovascular? Es mantener un adecuado transporte de oxígeno. ¿De qué depende el transporte de oxígeno? Depende, por un lado, del gasto cardíaco, de la hemoglobina, de la saturación de oxígeno y de la presión de oxígeno. Esa hemoglobina debe ser normalmente mayor a 7,5, podemos decir un hematocrito mayor de 25, como decíamos, una saturación mayor a 95 y una presión de oxígeno mayor a 70. Y una forma de evaluar el gasto lo podemos evaluar o con un SWAN, o se puede evaluar a través de la saturación venosa central,
que tiene que ser mayor a 60, 65, lo ideal es que sea más de 70. Si nosotros mantenemos eso, el transporte de oxígeno va a ser adecuado. Y la relación aporte-consumo de oxígeno al miocardio va a depender de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la precarga y de las condiciones de postcarga y las resistencias atmosféricas. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, sobre todo los que son operados de una revascularización miocárdica principalmente, tienen en forma temporal deprimida su función miocárdica. Eso se debe, por un lado, a los fenómenos de isquemia-reperfusión que lleva a atontamiento miocárdico, un aumento de la poscarga, ya que estos pacientes habitualmente apenas salen del quirófano suelen estar hipotérmicos, y una baja de precarga en relación a una hipovolemia por la hiperdiuresis de la salida a la bomba de circulación. Así que lo que vamos a tener que hacer siempre es optimizar lo que es precarga, poscarga y contractilidad a través de una evaluación de las presiones de llenado, de las resistencias periféricas y del gasto cardíaco, para así poder seleccionar de la mejor forma el tratamiento, ya sea con fluidos, con inotrópicos o con vasodilatadores. Para poder evaluar las presiones en el paciente, todos los pacientes van a venir con una línea arterial, habitualmente una línea arterial radial. En algunos casos puede ser femoral, pero lo más común es la radial. Esa línea arterial se va a mantener durante las primeras 24 horas y habitualmente a las 24 horas del postoperatorio, con un paciente estubado que ya no requiere soporte inotrópico, esa línea arterial puede ser retirada. Hay que tener presente algunas cositas que pueden suceder con la línea arterial, que una es el damp, que es la amortiguación de la curva de presión arterial. Eso puede verse que hay aire en el sistema o que el catéter de la línea arterial es un catéter muy largo o de un diámetro muy grande. Eso puede causar una amortiguación en la curva de presión. O el overshot, que es un aumento de la energía cinética dentro del catéter y causa una sobreestimación en los valores de la presión arterial en la curva. Eso es más común en las líneas femorales. Por eso siempre lo más adecuado cuando existe alguna duda es considerar la lectura en la presión arterial media. Cuando la presión del monitor no me coincide con la presión que mido en forma auscultatoria, siempre la presión auscultatoria va a ser más confiable. Por el otro lado, vamos a evaluar las presiones de llenado. En general, en la mayoría de los pacientes, que son pacientes de no alto riesgo, es suficiente con una vía central. A través de esta vamos a medir la PVC y va a ser útil para el manejo de los fluidos. En los pacientes que tienen un riesgo mayor, podemos usar un catéter de arteria pulmonar, que es más útil porque uno puede obtener medición de la presión capilar pulmonar, medición del gasto cardíaco, y vamos a tener un mejor manejo de lo que son fluidos inotrópicos y vasopresores, y además podemos obtener la medición de la saturación venosa de oxígeno, que se correlaciona directamente con tanto ya sea vía central o catéter de arteria pulmonar, lo vamos a mantener hasta que el paciente ya no requiera medicación vasoactiva. Si el paciente no tiene ninguna complicación y tiene un postquirúrgico normal, lo habitual es que a las 24 horas las retiremos. Y bueno, esto es uno de los primeros dilemas que tenemos que ver en el paciente cuando lo recibimos en cuanto a la medición de las presiones y de las cargas. ¿Cuál es la precarga ideal que va a tener para nuestro paciente? En un ventrículo izquierdo normal, obviamente, la precarga ideal es una presión capilar pulmonar de 12 a 15 milímetros de mercurio, que eso es una PVC de 10. Pero habitualmente los pacientes que nosotros operamos o tienen un ventrículo hipertrófico, en pacientes que operan por una estenosis aórtica severa o pacientes hipertensos crónicos. Esos pacientes en general tienen ventrículos poco complacientes y requieren presiones de llenado un poco mayor. O por el otro lado, operamos pacientes
con miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, o pacientes con una insuficiencia aórtica crónica o una insuficiencia mitral, que son ventrículos mucho más complacientes y requieren de presiones de llenado menores. En todo caso, cuando tenemos un paciente de esto, que requieren una presión, una precarga mayor, lo que uno puede ir haciendo es pequeños bolos de solución fisiológica, 200, 300 mililitros, y evaluar la respuesta. En general, el paciente en el postquirúrgico normal es un paciente que tiene una ganancia neta de líquidos a nivel del intersticio durante las primeras 24 horas. Eso tiene que ver con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se produce por la bomba de circulación extracorpórea, que lleva a una vasodilatación y un síndrome de leak capilar. En el leak capilar hay extravasación de líquido en el capilar del líquido intravascular hacia el intersticio. Y estos pacientes requieren entonces la administración de cristaloides y coloides para poder mantener las presiones de llenado. A las 24, 48 horas esa respuesta inflamatoria disminuye, el síndrome capilar desaparece, la hemodinamia se estabiliza y el paciente ya puede ser diuresado más agresivamente, siempre intentando mantener el potasio arriba de 4 y la glucemia por debajo de 180. Cuando vemos a estos pacientes en el escenario de este monitoreo hemodinámico, podemos encontrarnos con un escenario de hipotensión arterial, que lo vemos que un paciente tiene una presión sistólica menor de 90 o una presión arterial media menor de 60. Nunca se debe asumir, como primer lugar, que la hipotensión se debe a dampening, salvo que uno lo haya confirmado a través de la medición de la presión por otro método. Esa hipotensión puede ser una falsa hipotensión, puede ser por dampening o puede ser por un inadecuado cero en el traductor, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando vemos que el paciente está hipotenso, o causas posicionales también en catéter, en la vía, un kinking o una oclusión en el catéter de presión. O puede ser una verdadera hipotensión arterial, que puede verse por los fármacos anestésicos, por hipovolemia, sangrado. Puede deberse, que esto hay que verlo rápidamente, que el cese súbito de infusión de drogas vasoactivas, por problemas ventilatorios, problemas cardíacos, un síndrome vasopléjico, un síndrome de bajo gasto, esto ya charla. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente siempre es corregir la causa, si un sangrado habrá que evaluar la reintervención, y podemos iniciar con la infusión de pequeños bolos de volumen, de solución fisiológica, y evaluar la respuesta. Si las presiones de llenado mejoran, aumentan y mejoran el gasto cardíaco, eso en general se debe a vasodilatación periférica, y estos pacientes con administración de volumen en general responden bien. En algunos casos puede requerir alguna dosis de vasoconstrictores, pero lo más normal es que con volumen mejoren. Puede pasar que aumenten las presiones de llenado, pero el gasto cardíaco no mejore la presión, y eso se debe ya a un fallo en el inotropismo, una falla de la bomba cardíaca, y ahí habrá que hacer el tratamiento con los inotrópicos que corresponden. O puede haber un fallo en la mejora de las presiones de llenado a pesar del aporte de volumen. Eso ahí estaremos ya frente al leak capilar, y en esos casos sí vamos a necesitar drogas de efecto vaso. Por el otro lado nos podemos encontrar con un paciente hipertenso inicialmente. Lo definimos como una presión sistólica mayor a 140 o una media mayor de 100. Este es un problema principalmente de los pacientes que son intervenidos sobre la válvula aórtica o sobre la arteria aorta. En estos pacientes la hipertensión aumenta mucho el riesgo de sangrado. Son pacientes que hay que tratar de mantenerlos con presiones sistólicas más cerca de 110 y no de 140. Y bueno, y esa hipertensión puede deberse a una falsa hipertensión por un inadecuado cero en el traductor o el overshot,
o puede ser una verdadera hipertensión. Acá habrá que ver rápidamente que no haya un cese súbito de drogas vasodilatadoras o una dosis excesiva de drogas inotrópicas o vasopresoras. Y hay que ver rápidamente el tema acá del dolor y la ansiedad, que es lo más común cuando el paciente llega a unidad de recuperación y con hipertensión, que haya algo de dolor o de ansiedad. La hipotermia y también la hipertensión es bastante común en los pacientes sometidos a una sustitución valvular aórtica por una estenosis aórtica. Habitualmente salen hipertensos y requieren tratamiento. Siempre hay que tener presente que la hipertensión arterial no es sinónimo de gasto cardíaco normal. Un paciente puede tener bajo gasto cardíaco y tener resistencia periférica elevada y tener hipertensión. O sea, que esté hipertenso no quiere decir que esté bien. ¿Cuál es la conducta? Rápidamente certificar que no esté pasando medicación vasoconstrictora o inotrópicos, evaluar ansiedad o dolor y evaluar la temperatura del paciente. Obviamente habrá que corregir la causa, tratar el dolor con morfina o con midazolam si hay más ansiedad, y se puede iniciar tratamiento con las drogas endovenosas que uno habitualmente usa según cuál sea la patología de base del paciente, con nitroglicerina, nitroprusiato, laprilato, labetalol, de acuerdo a la patología del paciente y a las comorbilidades. En cuanto al monitoreo de electrocardiográfico, esto rápidamente vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, busca de bradicardias o taquicardias. Acá hay que ver siempre que no haya artefactos por movimiento, desconexión de los cables. Las alteraciones de la conducción pueden aparecer, bloqueos de rama, pero lo que más vamos a buscar, y principalmente en pacientes sometidos a cirugía valvular, es el bloqueo AB. Las ondas Q, que pueden aparecer, puede aparecer una patente pseudoinfarto inferior que tiene que ver con una cuestión anatómica en el postquirúrgico que cambia el eje del corazón y puede dar un patente de pseudoinfarto inferior, o las alteraciones a nivel del ST, que puede haber infradesnivel del ST, lo cual es bastante común y muchas veces revierte si el paciente es estable médicamente. Cambios en el ST-T de tipo pericardítico o el supradesnivel del ST, que ese ya lo verán. Luego habrá que evaluar los sangrados. Y bueno, como decíamos hoy, el trabajo del recuperador inicia antes de la cirugía. Y acá habrá que ver las estrategias preoperatorias para minimizar los sangrados. Especialmente en pacientes que vienen ya tomando previamente anticoagulantes orales. Estos tienen que suspenderse antes de la cirugía. El acenocumarol debe suspenderse por lo menos 3 días antes de la cirugía y la warfarina 5 días antes de la cirugía. Y dependiendo de cuál sea la indicación del paciente para esa anticoagulación y el riesgo que tenga, se puede hacer un puente con heparina hasta el día de la cirugía. En las cirugías de urgencia, el efecto del anticoagulante se puede revertir con plasma fresco congelado, hay que tratar de llegar a un tiempo de quick prequirúrgico ideal que no sea inferior al 70%. En los pacientes medicados con antiagregantes, esto yo no pretendo que se peleen con los cirujanos, yo no me peleo, lo ideal sería no suspender la aspirina. La aspirina se debe mantener, eso está demostrado que disminuye la mortalidad si vos mantenés la aspirina. Sí, la debés reinstalar dentro del primer día del postoperatorio y luego mantenerla en forma indefinida. Para el caso del clopidogrel, sí, el clopidogrel aumenta el riesgo de sangrado y hay que discontinuarlo por 5 días, lo mismo para el ticagrelor. Para el caso de prasugrel son 7 días de internación. En cirugías de emergencia, en pacientes que estaban antiagregados, eso se puede revertir utilizando concentrador de plaquetas después de la salida de la bomba. Y sí, en el postoperatorio, para el control de los sangrados, lo vamos a controlar a través de los drenajes, el drenaje mediastínico y el pleural cuando lo tenga. Es importante mantener la permeabilidad de los drenajes con ordeñas regulares, porque
el drenaje se puede hacer un coágulo y taparse, y uno no va a poder ver el sangrado, e incluso el paciente puede hacer un taponamiento. Entonces es muy importante mantener la habilidad, pero hay que evitar el ordeño excesivo, ya que el ordeño excesivo incrementa el riesgo de sangrado y puede provocar dolor. ¿Cuándo el sangrado es tolerable? El sangrado es tolerable cuando es hasta 100 mililitros por hora en las 3 primeras horas, y es esperable que sea menos de 500 mililitros en 24 horas. A veces puede ser un poquito más, pero más o menos eso. Y esos drenajes los vamos a retirar generalmente a las 24 horas del postoperatorio, y hay que controlar que en las últimas 8 horas haya tenido un drenaje menor a 100 mililitros en las 8 horas. Si tiene un drenaje mayor, habrá que dejar los tubos de drenaje colocados, pero no más de 72 horas por el riesgo de úlcera por decúbito, ya sea en el corazón, en la aorta, en los intestinos. Cuando tenemos un sangrado excesivo, lo primero que vamos a tener que ver si ese sangrado es médico quirúrgico. Uno en general dice que un sangrado es quirúrgico cuando la hemorragia no presenta alteraciones en los parámetros de la coagulación y presenta coágulos a través de los tubos de drenaje y no hay ningún otro signo sistémico de sangrado, o sea que el paciente no tiene sangrado en la esternotomía ni en las otras heridas, no tiene hemátomas extensos, no tiene hematuria, no tiene epistaxis. Uno en principio podría decir que el sangrado es más de origen. Pero desde un punto de vista general, podemos evaluar la decisión para reintervenir a ese paciente a través de dos aproximaciones. Una es cualitativa y la otra es cuantitativa. De forma cuantitativa, uno puede decir que el sangrado es quirúrgico cuando el sangrado es mayor a 500 mililitros la primera hora, 400 la segunda, 300 la tercera, 200 la cuarta hora y 100 mililitros por hora a partir de la quinta hora. O cuando el sangrado no cede pese al tratamiento transfusional o no transfusional, o cuando hay un sangrado masivo que tiene un inicio súbito, en un paciente que previamente no sangraba. O en una forma cualitativa, podría decir que es quirúrgico, que un paciente que tiene una franca inestabilidad hemodinámica a pesar de la expansión con volumen, que la sangre es roja, rutilante, bien de aspecto arterial por el tubo de drenaje, o en pacientes con signos clínicos y hemodinámicos y ecocardiográficos de taponamiento cardíaco. Bien, estos sangrados después el origen puede estar en una causa quirúrgica o no. Estos pacientes en general se benefician de la reintervención con el lavado que hace el cirujano, ayuda mucho a así no tenga una causa quirúrgica, va a ayudar a que... Bueno, en cuanto al monitoreo de la diuresis. El monitoreo de la diuresis es un excelente monitoreo tanto de la función renal como de la función cardíaca. Los pacientes deben tener un ritmo diurético de por lo menos 1 mililitro por kilo por hora. Los pacientes que tengan algo de sobrecarga de volumen, ese ritmo debería ser un poco mayor. Y lo vamos a controlar a través de... Sí. Lo vamos a controlar a través de la sonda vesical, la cual en general uno la trata de mantener también 24 horas y a las 24 horas uno la trata de retirar, siempre y cuando que el paciente esté manteniendo un buen ritmo diurético, que no tenga ni una diuresis excesiva ni una oliguria, que esté movilizando y que no tenga otra indicación. Y hay que tratar de hacerlo lo más precozmente posible en pacientes que tengan prótesis valvulares para tratar de evitar el riesgo de infección. ¿Cuál es el problema con la diuresis excesiva? La diuresis excesiva nos trae un problema en las presiones de llenado, porque las disminuye, nos disminuye la presión arterial, el gasto cardíaco. En general, en el postquirúrgico, la diuresis excesiva se relaciona o al uso de dopamina en dosis diuréticas. En esos casos habrá que plantearse de cambiar la dopamina por dobutamina o por noradrenalina, dependiendo del paciente, o por el uso de manitol o furosemida en el quirófano o a la salida de la bomba. Esto en general nos puede dar una diuresis excesiva, pero es que durante las 2 o 3 primeras horas del postoperatorio uno le repone el volumen y después ese efecto cede.
Otra causa que podemos tener para diuresis excesiva es que sea una diuresis osmótica, por eso hay que mantener los pacientes, sean diabéticos o no diabéticos, con glucemia menor a 180 o la hemodilución de la bomba. Lo que sí es mucho peor es la insuficiencia renal en el postoperatorio de cirugía vascular, lo cual tiene una mortalidad muy elevada. La definimos por una reducción brusca dentro de las 48 horas del postoperatorio en la función renal, con un aumento absoluto de la creatinina sérica más de 150% de los valores preoperatorios, o una caída de la diuresis menos de 0,5 mililitros por kilo por hora durante más de 6 horas. Los factores de riesgo son prácticamente los mismos factores de riesgo que para la insuficiencia renal en otro contexto, salvo acá uno puede agregarle el hecho de la cirugía de urgencia o el tiempo de clampeo y circulación extracorpórea prolongada. El resto, la edad, la fracción de eyección, el deterioro renal previo, la diabetes, la hipertensión, son... Uno debería buscar una profilaxis de insuficiencia renal. Para tratar de evitarla, lo más que podemos hacer es mantener la hemodinamia del paciente. Tener presiones de llenado adecuadas, ya sea con líquidos o con vasopresores, tratar de mantener una presión arterial media mayor a 65 en la mayoría de los pacientes. Si el paciente es un hipertenso crónico o un paciente muy dañoso, puede necesitar presiones un poquito mayores, media más de 70. Y discontinuar o evitar el uso de todas las drogas potencialmente nefrotóxicas. Fuera de eso, hay intentos con estatina, con N-acetilcisteína, con dopamina en dosis diurética, furosemida, manitol, nada de eso demostró beneficio. Lo más importante es mantener la hemodinamia del paciente. En cuanto a la temperatura, los pacientes que llegan al posquirúrgico temprano, inmediato de cirugía, habitualmente llegan con hipotermia. Es bastante frecuente el acceso al área de recuperación. Y esa hipotermia trae algunos inconvenientes que, por un lado, es que causa vasoconstricción periférica con aumento de las resistencias periféricas, lo que puede enmascarar la hipovolemia, y por el otro lado, aumenta la poscarga con hipertensión arterial. Puede causar el shivering, que es el temblor de los pacientes que están hipotérmicos cuando salen del quirófano. Eso aumenta el consumo de oxígeno y disminuye, aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la producción de dióxido de carbono. Causa disfunción plaquetaria y alteraciones en la coagulación, lo que aumenta el riesgo de sangrados. Prolonga la duración de los anestésicos, lo que hace que prolongue el tiempo en asistencia respiratoria, y además aumenta el riesgo de infección. Por lo tanto, es muy importante controlar la temperatura de esos pacientes. Si el paciente se encuentra con hipotermia, lo que debemos hacer es calentarlo. Lo podemos calentar ya sea en forma centrípeta o centrífuga. La forma centrípeta es con las mantas térmicas. La forma centrífuga, lo más fisiológico sería prolongar el tiempo de recalentamiento en la circulación extracorpórea, pero eso ya pasó cuando lo tenemos en la unidad de recuperación, así que habrá que hacerlo con cobertores o con mantas térmicas, o se puede hacer instilando solución fisiológica tibia a través de la sonda. Bueno, para el control sí de la sonda nasogástrica, debe ser colocada en el quirófano ya con el paciente sedado para evitar la infección, las arritmias. Esa sonda nasogástrica ayuda a la descompresión gástrica en las primeras horas. Se la mantiene hasta que el paciente es extubado. Cuando el paciente es extubado, la sonda nasogástrica se retira, porque hay que iniciar lo antes posible la alimentación del paciente, lo ideal al día siguiente. Otra cosa que debemos ver en el posquirúrgico es la profilaxis de las infecciones. Esto es ya en el prequirúrgico. Lo ideal es con los baños prequirúrgicos con clorexidina. Lo ideal es hacerlo cada 12 horas los 2 días previos a la cirugía. Y la profilaxis con antibióticos depende de cada centro y del
hipoinfectología de cada centro, lo más común y habitual es que se haga con cefazolina hasta las 24 horas del postquirúrgico y nada más, pero eso depende del comité de infecciones de cada centro. Y la profilaxis antiarrítmica, que es principalmente para la fibrilación auricular, que es la arritmia más común. Acá lo fundamental para evitar la fibrilación auricular son dos cosas. Por un lado es el tema de los betabloqueantes. El paciente que viene tomando betabloqueante en el prequirúrgico hay que mantenerlo hasta la noche antes de la cirugía, no hay que suspenderlo antes. Y apenas el paciente es intubado y ya no requiere medicación vasoactiva, no requiere inotrópicos, no requiere vasopresores, hay que iniciar lo antes posible nuevamente el betabloqueante. Habitualmente entre 12 y 24 horas del post. Y por el otro lado, siempre hay que intentar mantener una potasemia por arriba de 4. Lo ideal es 4,2. Hay algunas indicaciones, algunos trabajos con amiodarona o con sulfato de magnesio, pero la indicación de eso es un poco más importante, son los beta bloqueantes y el... Por último, el laboratorio, el análisis de laboratorio que le vamos a pedir apenas el paciente ingresa a la recuperación. Hay algunos parámetros que debemos conocer que muchas veces están alterados y tenemos que saber cuándo es normal y cuándo no. Es muy frecuente que los pacientes lleguen con anemia. En general, cuando el paciente es añoso, trata de mantener un hematocrito por arriba de 28, o menos igual a 28. Si es menor a eso, habrá que utilizar glóbulos rojos. En pacientes jóvenes y que no tienen enfermedad vascular, uno puede ser una tolerancia un poco mayor y tolerar hasta hematocrito de 22 a 24. La leucocitosis también es un hallazgo bastante común en el primer laboratorio del paciente, está relacionada con la respuesta inflamatoria, la descarga adrenérgica, suele ser transitoria y revierte en 2 o 3 días solo. En cuanto a las glucemias, esto yo les dije hoy, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, es fundamental mantener una glucemia menor a 180 durante las primeras 48 horas del postquirúrgico. Esto reduce el riesgo de infecciones y reduce la mortalidad. Cuando el paciente presenta glucemia mayor a 300, sobre todo si después de ya haberle corregido 1 o 2 veces con bolos de insulina, habrá que aplicar un tratamiento con una infusión continua de insulina bomba. Los electrolitos. La hipopotasemia marcada es bastante frecuente, como veíamos hoy, es una de las principales causas de arritmia, sobre todo la fibrilación auricular, y se recomienda mantener el potasio por encima de 4. La hipomagnesemia también es frecuente, está relacionada a la circulación extracorpórea y a la hemodilución. Se recomienda reponer magnesio sobre todo cuando hay hipopotasemia de difícil corrección. En esos casos, cuando reponemos el magnesio, la hipopotasemia. Otra alteración del laboratorio que podemos encontrar es acidosis. La acidosis habitualmente es una forma benigna de acidosis metabólica, que es una acidosis washout. Está vinculada con el recalentamiento, habitualmente es transitoria, revierte sola, o puede haber una acidosis metabólica en forma progresiva y significativa con lactato en ascenso. En ese caso habrá que... El tratamiento de la acidosis debe ser el tratamiento de la causa que le dio origen. La alcalosis que puede estar presente cuando está, en general se asocia a hipovolemia, a hipopotasemia o al uso de diuréticos. En general revierte fácil con la administración de fluidos. Y puede haber alteraciones durante los primeros 2 días, es bastante frecuente que aparezcan alteraciones de la PO2 y la PCO2. Eso en general está relacionado a la circulación extracorpórea, al agua intrapulmonar, a la hipotermia, a la inflamación, que causa una hipoxemia con alteración de la PAFI, lo cual en general suele ser reversible. Habrá que mantener al paciente mientras quiera en el respirador.
normalizar la temperatura, optimizar las cargas hídricas y en general eso revierte. La hipocapnia también suele ser frecuente y durar varios días. Ahora, cuando hay hipercapnia, esto está más relacionado con un problema o en la ventilación mecánica o un problema obstructivo. Y por último, sí, la placa de tórax. Todos los pacientes que llegan a la recuperación, hay que hacerle nuevamente la placa de tórax, donde vamos a evaluar la posición del tubo endotraqueal, la posición de la vía central o el catéter Swan Gunn si es que lo tiene. Hay que evaluar el ancho del mediastino. Lo que vamos a buscar siempre es que no haya neumotórax ni mediastino. Si hay signos de sobrecarga hídrica, las atelectasias son muy comunes, esta acá por su... son muy comunes. La presencia de derrame pleural, más habitualmente los pacientes tienen derrame pleural izquierdo si hubo apertura de la pleura, y evaluar los tubos de drenaje. El paciente no haya tenido pleura. Y bueno, y ahora antes de terminar rápidamente algunos tips del postoperatorio para algunos pacientes, sobre todo los valvulares. Algunas consideraciones del prequirúrgico para el postquirúrgico. Los pacientes con estenosis aórtica que van a ser intervenidos para una sustitución de la válvula, hay que tener en cuenta que estos pacientes, como veíamos hoy, en general tienen un ventrículo hipertrófico poco complaciente, que dependen mucho de la sincronía B, y hay que tener en cuenta para el manejo postoperatorio siempre mantener una adecuada precarga. En general los pacientes necesitan una PVC o una presión capilar un poquito mayor, y en general mejoran, no necesitan grandes aportes de volumen para mejorarla, con volumen la recuperan rápidamente. Son pacientes que frecuentemente presentan hipertensión en el postoperatorio. Lo ideal es manejarlo cuando se pueda con betabloqueantes, ya que los vasodilatadores les suelen provocar más taquicardia y los betabloqueantes lo controlan mejor. Y siempre hay que evitar la hipovolemia y evitar el uso mientras se pueda de inotropinas. Los pacientes que se van a operar de una sustitución valvular aórtica, pero en este caso por una insuficiencia, hay que tener en cuenta, como veíamos antes, que son pacientes con ventrículos en fase de dilatación, son ventrículos muy complacientes, que están sometidos a sobrecarga de presión y volumen, y en el manejo del postoperatorio requieren mayor cantidad de volumen para poder mantener y aumentar sus presiones de llenado, tienen una tendencia a la hipotensión y requieren muchas veces el uso de agentes alfa-adrenérgicos, de noradrenalina. Un escenario común para la válvula aórtica, tanto por insuficiencia como para estenosis en postoperatorio, es el bloqueo AB, como veíamos hoy, es una cosa que tenemos que ver siempre en el electro. Es relativamente frecuente. En general está asociado con el edema, con la sutura o con el debridamiento cerca del sistema de conducción. A veces en las primeras 24 o 48 horas ese bloqueo se recupera cuando se va ese edema, pero si el bloqueo persiste, obviamente habrá que colocar un marcapaso, y lo ideal es que sea un marcapaso DDD, si es que el paciente tenía un ritmo sinusal previo. Para los pacientes van a ser sometidos a un recambio de la válvula mitral por una estenosis mitral. Hay que tener en cuenta que estos pacientes suelen tener una cavidad ventricular pequeña con una función ventricular preservada, y esto los predispone a tener más síndrome de bajo gasto y a padecer hipertensión pulmonar. En el manejo del postoperatorio habrá que mantener adecuada las presiones de llenado. Eso varía y es más difícil a veces de poder determinarlo, incluso teniendo un catéter de Swan Gunn, porque depende mucho de la hipertensión pulmonar y de la reversibilidad. Habrá que hacer un soporte hemodinámico más para el ventrículo derecho que para el ventrículo izquierdo, buscando algo que le dé inotropismo, pero que al mismo tiempo vasodilatación pulmonar. Esa la droga es la dobutamina, especialmente. Y son pacientes que muchas veces son diuréticos dependientes durante
mucho tiempo, incluso después del alta, van a requerir de diuréticos. El paciente va a ser sometido a un reemplazo valvular mitral por una insuficiencia mitral. En el prequirúrgico, esto sí, son pacientes con un ventrículo izquierdo habitualmente en una poscarga disminuida por la insuficiencia mitral y que cuando le restauren la competencia de la válvula mitral va a tener bruscamente un aumento de la poscarga con un riesgo de llevarlo a insuficiencia cardíaca por esa causa. En el manejo del postoperatorio, esto, bueno, depende del cirujano, preservar el aparato valvular mitral, pero hay que tratar de mantener una adecuada precarga del ventrículo izquierdo, lo cual a veces es peligroso por la disfunción del ventrículo derecho, y habrá que manejarlos con inotrópicos y vasodilatadores. Bueno, y esto es para cualquiera, ya sea por insuficiencia o por estenosis en la válvula mitral. Uno de los riesgos es la disfunción del ventrículo derecho, sobre todo en pacientes que tenían hipertensión pulmonar preexistente. Habrá que optimizar la precarga, como veíamos, muchas veces hay que tener PVC alta, van a requerir PVC alta. Si no mejora el gasto cardíaco, no hay que empecinarse y seguir con el volumen por el riesgo de distensión del ventrículo derecho y fallo del ventrículo derecho. Habrá que usar inotrópicos y vasodilatadores, como decíamos hoy, idealmente la dobutamina o el isoproterenol, y en algunos casos, cuando la presión nos lo permita, usar vasodilatadores pulmonares, en ese caso, especialmente en algunos casos se puede ir alfa-adrenérgico, pero eso ya se por una izquierda para